Propuestas culturales y musicales de diferente índole, desde Mocedades en Calahorra, Lola Índigo en la Plaza de Toros de Logroño o el Festival de Música Mugui, que regresa con una edición limitada. Enseguida estaremos con uno de los integrantes de Mocedades. ¿Cómo están? Bienvenidos a 7 Magazine. Vamos a repasar los planes de ocio y cultura para este fin de semana y, como les decía, estaremos con Javier Garay, el histórico componente del grupo Mocedades, con el que vamos a charlar. Y además, Bárbara, reina de la pantaloneta, que se ha ido a un obrador a hacer pan. Así que no se lo pueden perder. Esto de madrugar parece que no le va nada bien. Ay, que me he vuelto a quedar dormida. Es que mira, vaya horarios que me han puesto hoy, ¿eh? Bueno, pero estoy ya aquí en la panadería Horno Arguiñano. Morretes, vamos a ver cómo hacen el pan, cómo sirven las magdalenas, cómo hacen todo. ¡Hala, vamos para adentro! ¡Venga! ¡Oh, qué día más bonito vamos a pasar hoy en la panadería! ¡Hala! De La Rioja, y hoy empezamos en esta jornada hablando de libros. Miren, les voy a hablar de una autora que es formadora en habilidades de comunicación para empresas desde hace más de 20 años. Imparte clases en universidades y en escuelas de negocios como la Escuela de Organización Industrial o ESIC, y durante este tiempo ha formado y ha mentorizado a cientos de emprendedores. Hoy tenemos la suerte de hablar con María Calvo del Brío. Hola María, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, muchísimas gracias. Es una de las personas que más sabe de comunicación y además publica libro Comunicación no verbal para humanos curiosos, una joya para todos los que nos gusta y nos encanta la comunicación. Lo primero de todo, enhorabuena María por este trabajo. Muchísimas gracias, Silvia. Y es un placer. Sí. Quería preguntarte desde cuándo ese amor y esta pasión también por la comunicación. Sí, pues desde luego es algo que me entusiasma desde pequeña, desde niña. Mi padre era filósofo y profesor, me transmitió esa pasión y desde entonces lo he disfrutado siempre leyendo, investigando y aprendiendo cada vez más sobre ello. Hablas en este libro de la comunicación desde diferentes capas, desde diferentes niveles, y fijas la atención de una manera especial en esa parte más biológica de la comunicación. Cuéntanos, María. Sí, explico en el libro que somos animales y que nuestro comportamiento está regido en gran parte por los instintos, por ejemplo, por el instinto de supervivencia, y son muy importantes las reacciones de ataque, defensa, la ocupación que hacemos del espacio. Son indicadores, son elementos que nos dan mucha información. Si nos fijamos en los animales, están presentes esas conductas, claro, y esos instintos. Por ejemplo, los animales cuando tienen miedo se hacen pequeños, ¿verdad? Se esconden, se hacen bolita. Y sin embargo, cuando están más seguros o se sienten más fuertes, pues ocupan espacio, como el león en su roca, ¿verdad? O como un animal que está seguro, confiado en un territorio. O cuando quieren atemorizar a otros, pues se ponen en posturas como, por ejemplo, el oso a dos patas, ¿verdad? Posturas que ocupan más el espacio, muestran los dientes, rugen, ¿verdad? Entonces, tenemos ahí un componente biológico que, como vemos, es el origen de nuestra comunicación no verbal. Qué interesante esa parte de ese origen biológico en la comunicación no verbal. Qué interesante poner el foco también en la comunicación no verbal. Siguiendo con esa parte, con ese instinto de la comunicación biológica, una parte que me ha sorprendido mucho, María, el tema de los saludos también entre los animales. Sí, exacto. Los animales necesitan un territorio para alimentarse, para sobrevivir, y por tanto, cuando dos animales se encuentran, pues realmente es importante esa aproximación, ese momento, y el saludo se considera una ceremonia de apaciguamiento, una ceremonia
en la que se va a percibir un poco la relación entre ellos y, bueno, pues también eso, el liderazgo, la dominancia, etcétera. Entonces, el saludo en los seres humanos pues también tiene algo de ese componente, ¿verdad?, de conocer al otro cuando nos vemos por primera vez en especial. Hay muchos ejemplos en este libro, muchos datos curiosos relacionados con esa parte de la comunicación y ese ahondamiento que haces y ese estudio con la parte más biológica. Y luego, María, hablas de otra capa que precede esa comunicación biológica, que sería esa parte más cultural. Cuéntanos un poquito. Sin duda, sí, es verdad. El ser humano es un ser cultural y lo curioso es que en cada rincón del mundo cada sociedad ha desarrollado unas normas, unas costumbres, unas pautas, que es a lo que llamamos cultura, y por eso hay culturas diferentes a lo largo del mundo, aunque hoy en día con la globalización tienden a homogeneizarse o a igualarse de alguna manera, pero seguimos pudiendo pues descubrir y disfrutar esas diferencias en las culturas y que, por supuesto, influyen, afectan a nuestra comunicación no verbal. Es clarísimo en algunos aspectos, ¿no? En cómo saludamos, pues en Oriente o en Occidente, ¿verdad? O en las distancias, bueno, en general, el cómo nos sentamos, cómo realmente pues se demuestra el respeto a los demás, se transmite de formas distintas en cada lugar. Ese apunte que hacías, María, de, por ejemplo, las distancias, ¿no?, que culturalmente somos muy diferentes y esas distancias se interpretan de manera diferente en unas culturas u otras. Sí, ciertamente es así, sin duda. Y tenemos culturas de más contacto y de menos contacto. Culturas de bajo contacto son, por ejemplo, las de Asia, son, por ejemplo, las de Europa del Norte, y culturas de mayor contacto, por ejemplo, las mediterráneas, las latinas. Entonces, bueno, hay ejemplos sobre esto pues muy ilustrativos. Por ejemplo, en 2009 hubo un hecho que fue una visita de Michelle y Barack Obama a Gran Bretaña y un encuentro con la reina Isabel de Inglaterra, y fue bastante sonado y hubo muchos titulares que se refirieron al abrazo que le dio Michelle Obama a la reina. Cuando el protocolo de la Casa Real Británica, ¿verdad?, es bastante rígido en ese sentido, y lo correcto es que no se toque a la monarca, ¿verdad?, a la reina. Y sin embargo ese abrazo, bueno, pues salió en todas las fotos, en todos los titulares, se hizo referencia a eso. Y creo que es un ejemplo claro de esa diferencia de culturas de menos y más contacto. La cultura de Estados Unidos es de mayor contacto frente a la británica, que se uniría, digamos, a las de Europa, del norte de Europa. Qué buen ejemplo, desde luego, para ilustrar esa parte de la comunicación no verbal relacionada con esa capa cultural que decías, María. También hablas en tu libro de que el abrazo es el gesto de afecto por excelencia. ¿Cómo estás llevándose esto en esta etapa COVID en la que no nos podemos abrazar? En que, desde luego, la comunicación no verbal, los gestos, los nuevos cambios de los saludos, saludar así, saludar con los ojos, cómo ha cambiado todo y qué importancia ha tenido esta parte, ¿no?, de la pandemia en todo lo relacionado con la comunicación no verbal, las mascarillas. Es verdad que en esta época nos toca y nos ha tocado pues mantener una mayor distancia, desde luego que sí, y también ocultarnos en gran parte, más de la mitad del rostro, detrás de las mascarillas. Por tanto, bueno, yo creo que hemos todos tratado de compensar, o al menos yo creo que mi experiencia va por ahí, que hemos tratado de compensar sonriendo más con los ojos. No sé si tú estás de acuerdo, Silvia. Yo creo que sí. Cuando interactuamos con alguien y sabemos que tenemos la mascarilla, pues tratamos de ser pues un poco más expresivos aún con esta parte superior, ¿verdad?, puesto que sabemos que se pierde mucha información. Y en cuanto a las distancias, pues también es interesante. Fíjate, me cuento una historia que creo que también es bonita, que se cuenta que los suecos, actualmente todos hemos tenido que mantener una mayor distancia, 1,5 metros, pues a raíz de esta pandemia, y se cuenta que los suecos en general están deseando que pase para poder volver a sus 2 metros habituales.
Bueno, esto nos indica una vez más que para unas personas, no solo en función de la cultura, sino también de nuestras diferencias individuales, que eso es algo que también hay que tener en cuenta. Desde luego que a unas personas les afecta más y a otras menos esa distancia obligada, pero bueno, es de esperar que poco a poco podamos volver a los abrazos. Desde luego que sí, a los abrazos y a las sonrisas, María, también, porque hablas de las sonrisas como una de las intenciones positivas más universal. De hecho, hasta los bebés ya interpretan y sienten esa comunicación no verbal en las sonrisas. Sí, es cierto, y la sonrisa es el gesto antiagresivo por excelencia, es un gesto 100% humano, es un gesto afiliativo en el que se basa toda nuestra trama de relaciones. La sonrisa es un gesto importantísimo desde el punto de vista social y de los lazos de la interacción, y desde luego que restar ese elemento pues es una gran pérdida, desde luego que sí. Por eso las pantallas, bueno, en este caso nos hacen un gran favor, permitiéndonos que estemos sin mascarilla y que nos podamos comunicar pues más plenamente. Desde luego que sí, desde luego que sí. Oye, el vestuario, la vestimenta, ¿también es comunicación no verbal, María? Sí, desde luego comunicamos, Silvia, con el color. Los colores dicen, desde luego, los tejidos, no solo los colores, los tejidos. Hay tejidos más suaves, más blandos, más fluidos, tejidos más duros, como pueda ser el cuero o las prendas con solapas, ¿verdad? Más duras, más rígidas. Al final es una suma de mensajes que enviamos al otro, prendas más abiertas o más cerradas, ¿verdad? Cerradas hasta arriba, botonadas. Hablo en el libro de un montón de elementos que están enviando mensajes y que también tienen que ver, claro que sí, con las diferentes influencias, con la cultura y con el paso de los siglos. Claro que sí, hay cuestiones que son más básicas biológicas, como el esquema apertura-cierre, ¿verdad? Cerrarse más o abrirse, y después también hay elementos más culturales también. O sea que va más allá esa comunicación no verbal de los gestos, de la sonrisa, de las manos, fíjate, también la vestimenta y la comunicación que influye en todos los aspectos y ámbitos de la vida, en el personal, en el laboral. Qué importante la comunicación, de esto no nos libramos nadie, María. Desde luego que sí, la comunicación es un elemento básico para el ser humano, sí, en todos los ámbitos. María, ¿cómo podemos hacernos con este libro, con Comunicación no verbal para humanos curiosos, que está editado por Almuzara? Ya está disponible para que lo podamos disfrutar para todo el público, ¿verdad? Sí, desde luego que sí. Está disponible en tiendas online y también en tiendas físicas, por supuesto, en las librerías de toda la vida. Pues está teniendo bastante buena distribución, así que es fácil de encontrar, y por supuesto en los grandes centros comerciales. No sé si quieres que diga los establecimientos. Sí, adelante, María. Sí, muy bien, pues entonces de forma online está en Amazon, está en la Casa del Libro, está en el Corte Inglés, de forma física también en Casa del Libro, en todostuslibros.com, en librerías, en casi todas las ciudades de España. Así que tengo muchísima suerte y estoy feliz de que esté teniendo toda esa buenísima distribución con la editorial Almuzara. Desde luego que sí, mira, ya en la portada encontramos una reflexión de Alex Rovira que habla de tu libro, María, y dice: un libro necesario si deseamos aprender por qué somos como somos y nos comportamos como lo hacemos. Este es un libro que llega a todos. La comunicación, como decía, es transversal a todo el mundo, a todos los seres humanos, y además desde este aspecto, como lo cuenta y lo investiga María en este libro, desde ese aspecto más biológico también. Así que los jueves, que siempre abrimos una ventana a la lectura, en este caso, esta recomendación hoy en 7 Magazine de este libro de María Calvo, del Brío. Y quería preguntarte también, María, porque haces una reflexión sobre esas capas que hablábamos de la comunicación, cuando hablas de esa capa más cultural, sobre cómo tú eliges al final lo que quieres hacer, ¿no? Y qué cambiar en este ámbito cultural, ¿no? Con tantas normas y pautas establecidas que vienen desde hace tiempos y tiempos. Exacto. Me parecía imprescindible también hacer referencia a que el ser humano es un ser creativo. Esa es una gran diferencia que tenemos respecto a los animales, nuestra capacidad de decidir, de crear, de innovar, y el ser humano puede elegir.
Y aunque es interesante conocer esas capas biológica y cultural en los gestos, pero también es cierto que podemos a día de hoy, cada uno de nosotros, nosotras, cada persona, puede decidir. Y ese es un punto, creo, interesantísimo, que es que no solo en relación con las emociones, es un camino de ida y vuelta. No solo las emociones se reflejan, por ejemplo, en el rostro o en el cuerpo, es decir, cuando estamos enfadados, pues fruncimos las cejas, fijamos la mirada, apretamos la mandíbula, ¿verdad? Es el gesto previo a la embestida o atacar, apretamos los puños. Es decir, que hay un reflejo de las emociones en el cuerpo, pero también a la inversa. El cuerpo influye en nuestro estado emocional, y eso es algo que también explico en el libro, y creo que es muy, muy importante, que tenemos ahí un punto para trabajar en nuestro cuerpo, en la postura. Si nos ponemos más verticales, vamos a notar que nos sentimos diferentes de si nos dejamos caer con los hombros hundidos y la cabeza baja. Vamos a notar que se produce un cambio en nuestro ánimo. Y bueno, cuento muchas cosas, si quieres puedo ampliar algo más. Si tenemos algo de tiempo, hay un... Sí, cuéntanos, María, otra anécdota relacionada con esto, porque esto que decías tan curioso es que es en nuestro día a día, ¿no? Por ejemplo, mantenerse erguidos, ¿cómo cambia esa relación, verdad? Esa comunicación. Exacto. No solo por lo que trasladamos a los demás, que ya es bastante importante, que irradiamos, ¿verdad? Qué sensación trasladamos de estar bien, por ejemplo, cuando estamos verticales respecto a estar hundidos, pero además, por otra razón más, que creo que es importantísima, por el efecto, el impacto que tiene en nosotros mismos esa postura, es decir, en nuestro estado de ánimo. Se ha comprobado, hay una investigación muy conocida de una investigadora de Harvard que se llama Amy Cuddy, lo cuento en el libro, y ella explica, para resumirlo, que hace una investigación con dos grupos, le pide a un grupo que adopte gestos de alto poder, que son gestos, como hemos hablado antes, abiertos, grandes, como por ejemplo las manos en jarras, ¿verdad? O los brazos abiertos, grandes. A un grupo le pide que adopte esa postura de gestos de alto poder, y a otro grupo le pide que adopte posturas de bajo poder, que son hombros encogidos, cabeza baja, replegados, ¿verdad? Piernas cruzadas y brazos cruzados. Y después de solo 2 minutos hay diferencias significativas en los niveles en sangre, por ejemplo, de la hormona del estrés. En el primer grupo, gestos de alto poder, ha bajado el cortisol, la hormona del estrés, frente al segundo grupo en el que, al contrario, como nos podemos imaginar, sube la hormona del estrés y sube la aversión al riesgo y otra serie de indicadores, lo cual nos dice que, por supuesto, la postura y nuestros gestos tienen un impacto en cómo nos sentimos. Así que es un camino de ida y vuelta. También podemos elegir, en parte con nuestros gestos, con nuestra conducta no verbal, podemos elegir qué irradiar y cómo sentirnos también. María Calvo del Brío, ha sido un placer que hoy estuvieses con nosotros hablándonos de este libro, Comunicación no verbal para humanos curiosos. No sé si yo he sabido transmitir con mi postura y con mi comunicación no verbal la ilusión que me ha hecho hablar sobre este libro con una de las personas que más sabe de comunicación. Enhorabuena, María, por este libro. Muchísimas gracias, Silvia. Claro que sí, ha sido un placer para mí y os lo agradezco muchísimo este espacio, y espero que si hay algunos nuevos lectores, lo disfruten muchísimo. Gracias, María. Y vamos a continuar con más asuntos. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta vamos a hablar, va a estar con nosotros Javier Garay de Mocedades, y también vamos a irnos con la tapa del día, hablar de gastronomía, y vamos a continuar hablando de libros, así que no se lo pierdan. Hasta ahora mismo.